Si ha leído el libro de Génesis, específicamente en este caso la historia de la vida del joven José, sé que usted ha reído por momentos y sé que ha llorado por momentos. Es una historia fascinante, es una historia que es imposible no vivirla, es una historia que es imposible no sentirla y formar uno parte de ella. José fue un hombre a quien Dios llamó desde temprana edad. Desde niño comenzó a recibir sueños y a recibir revelaciones de parte de Dios respecto al futuro de él, al futuro de su padre, al futuro de sus hermanos, al futuro de toda la tierra y del mundo civilizado de su tiempo. Pero José tenía una característica también, y es lo que nos hace cuando leemos su biografía, la historia de su vida, que nos involucremos y nos seamos parte de su vida, espectadores de su vida. Es muy difícil identificarse con José, pero les aseguro algo, todos nosotros llevamos un José por dentro. Hoy quiero hablarles no de la fe de José, no de la integridad de José. Yo quiero hablarles de la paciencia de José y de la sabiduría de José, de los dones de José. Quiero hablarles del día que José lloró. Porque las lágrimas, tanto en la vida de este joven como en la vida nuestra, es la expresión de los sentimientos más profundos de nuestra alma, de las experiencias más extremas de nuestra existencia. Lloramos de felicidad cuando estamos extremadamente felices, no alegres. Alegría es una cosa, la felicidad es otra. La felicidad es ese estado de éxtasis, de placer, de bienestar, de complacencia, de alegría. Pero es ese estado superior, pleno, perfecto. Y cuando se está en ese estado, se llora de felicidad. Se llora también por profunda tristeza. Las personas sienten una profunda tristeza. En algunos momentos su alma está resquebrajada, la persona termina llorando. Se llora también de emoción y sugestión. Esto es menos importante. Hay personas que lloran lágrimas de cocodrilo. Usted los ve que ellos lloran, ellos sienten más que nadie, ellos sufren más que nadie. Pero viven con un puñal, con una daga afilada escondida detrás de su espalda, y cuando usted se da la vuelta y se la vuelven a clamar, y cuando son sorprendidos en su falta, entonces vuelven a llorar. Pero no son lágrimas de verdad, no son lágrimas de arrepentimiento ni de dolor, son lágrimas de cocodrilo. Ese tipo de lágrimas no nos interesa, nos interesan las lágrimas de José. José lloró en ocasiones de tristeza, de profundo dolor, y en otras ocasiones lloró de profunda felicidad, como este caso, cuando se reencontró muchos años después con su padre. Dios le había hecho un llamamiento a José, lo había llamado para ser señor y administrador del imperio más poderoso del mundo conocido y civilizado de su tiempo, el imperio egipcio. Pero en lo que se cumplió la palabra y el propósito de Dios con su vida, en ese camino que no fue recto, hubo muchas curvas, hubo muchas cuestas y muchas pendientes, de modo que José tuvo que trabajar arduamente. El camino de José fue tortuoso, el camino de José fue muy difícil. No llegó de un momento a otro, sino que le costó tiempo, trabajo, dolor, lágrimas y sacrificio ver el cumplimiento de Dios en sus vidas. Y esto contrasta mucho con lo que hoy falsamente se está enseñando, que usted nada más hace una declaración, suelta unas palabritas al aire y como que el cielo se pone a disposición suya. No es así. Si no, el apóstol Santiago no nos hubiera enseñado: vamos a ver a aquellos que dicen mañana iré a tal ciudad y traficaré y ganaré, en lugar de decir si el Señor quiere. Porque Dios tiene muchas formas de cumplir sus planes y propósitos con nosotros, y la mayoría de las veces nada tiene que ver con nuestro criterio y con nuestro concepto.
Yo venía para Costa Rica la primera vez, recuerdo que yo me imaginaba un país frío. Cuando llegué aquí había calor. Estaba terminando el verano, había calor. Yo me imaginaba edificios rascacielos. Cuando llegué aquí, casas bajitas. Y yo desde el avión miraba para abajo y decía, ¿dónde están los edificios altos? Lo único que veo son techos de zinc. Es decir, casas bajitas. Cuando llegué aquí me di cuenta que su gran belleza no son sus casas. La belleza de este país es lo que Dios le dio, que es su naturaleza, su flora, su fauna, y lo más importante, su gente. Esa es la mayor belleza que tiene esta nación, su gente, que son los que han hecho que este pedacito de tierra y este puñadito de gente hayan hecho de esta nación lo que hoy algunos llaman en el mundo el jaguar de la economía del mundo, o la Suiza centroamericana. Como dice un amigo mío que ha vivido en varias naciones, Costa Rica es el país más bendecido y más próspero de toda América hispana. Gloria a Dios. Pero yo admiro mucho en esta nación a las personas ancianas. Hace algunos meses atrás, cuando me dirigía siempre a mi trabajo, había un ancianito vestido siempre de campesino, con su sombrerito y un bastón, que me daba los buenos días. Siempre, casi por el mismo tramo del camino, me daba los buenos días. Y yo lo miraba con tanta satisfacción, con tanto orgullo, yo lo miraba con tanta admiración, porque yo decía, este es uno de los hombres que hizo esta nación. Este es uno de los autores intelectuales y prácticos, físicos. Este es uno de los creadores de esta nación. Por lo tanto, nosotros los más jóvenes deberíamos inclinarnos delante de esas personas, porque esas personas no lo tuvieron fácil, tuvieron que construir con una carreta de bueyes lo que hoy nosotros disfrutamos. Y hoy usted ve a los jóvenes que andan en motos de distintas marcas extranjeras y andan en carros, unos carrazos que son más grandes que su casa, más grandes que el dinero que tienen en su bolsillo. Y no valoran las canas, las lesiones, el trabajo, el sufrimiento, el dolor porque tuvieron que nuestros antepasados construir esta nación. Que si tiene grandeza hoy y tiene renombre con todo y ser pequeñita, es porque ellos supieron por cuál camino andar. Y el mayor de los valores que tienen los padres fundadores de esta nación y todas las generaciones hasta nuestros días, es que cimentaron esta nación sobre los valores y principios de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso que usted sale caminando para allá y donde quiera usted ve un letrero que dice Jesús te ama, o algo por el estilo. Usted agarra para allá y encuentra lo mismo. Y todo se resume en esa frase que para nosotros es común, pero es un misterio. Es algo muy relevante para otras nacionalidades. En Costa Rica, en cualquier dirección que usted lance una piedra, cae en el techo de una iglesia. Porque el Evangelio se ha extendido tanto, está tan profundamente enraizado en esta nación, en esta sociedad, que usted ve que puede haber un gobierno que en algún momento es rebelde, es ateo, es todo lo contrario a los valores fundamentales y esenciales de esta nación. Pero después viene otro que entonces tiene bien arraigados los valores y los principios del Evangelio de Jesucristo. Entonces no hay chance para el diablo, no hay chance para el mal. Por eso yo no creo en las maldiciones contra Costa Rica, ni en los augurios de que Costa Rica es la nación más pecadora del mundo y que de un pronto a otro todos los volcanes van a estallar y que el mar la va a barrer. Yo no creo en nada de eso, porque yo creo que esta es una nación que Dios la ama y porque agrada a Dios. Aquí hay más virtud que pecado. Aquí hay más bendición que maldición. Pero eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Fue lo que creyeron nuestros padres fundadores y es lo que nosotros tenemos que seguir creyendo para andar sobre sus pisadas y tener el mismo resultado que tuvieron ellos, que no es otro, todo el bienestar social y toda la prosperidad que tenemos hoy.
Pastor, pero el otro día yo vi, hermano, si usted está aspirando a algo perfecto, pídale al Señor que se lo lleve para el cielo. La perfección donde único está en el cielo. Pero lo más cercano en este mundo, en esta tierra, en este planeta, en este universo, a la perfección, se llama Costa Rica. Y esto lo digo para que nos llegue a nosotros, porque yo no le estoy hablando a las personas de Camboya, yo le estoy hablando a los costarricenses. Y Dios nos está hablando a nosotros para que valoremos aquellas cosas que nosotros verdaderamente tenemos que valorar. Y desechemos aquellas que no tienen ningún valor y ningún provecho para nosotros, porque se vive una sola vez y hay que vivir de manera que podamos sacarle provecho a la vida. Usted nunca va a ver a David quejarse, ni a Custodia, ni a doña Ana. Y sin embargo tuvieron vidas que no fueron fáciles, porque hoy nosotros tenemos tantos bienes y tantos derechos y tantas posibilidades, porque la generación de ellos fueron las que la construyeron y los que trabajaron para que nosotros hoy pudiésemos disfrutarlo. Por eso es que hay que rendirse delante de ellos. Por eso es que hay que rendir, hay que inclinar nuestras cabezas delante de ellos. La Biblia lo dice. Dice, delante de las canas, delante de los ancianos, te levantarás, enseñar el respeto. Y José, leemos que Dios lo puso como primer ministro, como señor del imperio más poderoso y desarrollado de su tiempo, el imperio egipcio. Pero el camino de José no fue fácil. El camino de José tuvo muchas curvas, muchas cuestas, muchas pendientes. Siendo niño quedó huérfano, su madre murió. Y no piense que fue tan fácil, porque su padre tenía 4 esposas y con las 4 tenía hijos. Por lo tanto, él quedó desprovisto de una madre que lo defendiera, que lo representara, porque su esposo al final tenía que lidiar con aquellas 3 mujeres que reclamaban también derechos para ellas y para sus hijos. Pero él no tenía una madre que reclamara y que peleara, que lo representara, que luchara por sus intereses. Y en la casa de Jacob habían conflictos de intereses. Cuando usted lee el libro de Génesis, la vida de Jacob, usted sabe que habían conflictos de intereses. Por eso la Biblia nos enseña que Dios creó un hombre y una mujer, no un hombre con 2 mujeres, ni una mujer con 2 hombres. Porque así no funciona la cosa. Dios creó un hombre y una mujer, porque así es como sí funciona la cosa. Quedó huérfano de niño. Los hermanos lo aborrecían porque, siendo él el menor, antes que naciera su hermano Benjamín, que nació después de él y llegó a ser el menor, pero hasta el momento que Dios le dio las revelaciones a José, él era el menor. Y de pronto se paraba delante de sus hermanos, que eran hombres y también hijos de otras mujeres, y no eran las favoritas, por cuanto la esposa favorita de Jacob era precisamente la madre de José. Por eso había rivalidades entre sus hermanos y él. Y José le dice: tuve un sueño, y en ese sueño ustedes se inclinaban delante de mí. Tuve otro sueño, y en ese sueño ustedes se volvían a inclinar delante de mí. E incluso hasta mi padre se inclinaba delante de mí. Sus hermanos, por supuesto, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que se cree? ¿De que es mejor que nosotros? Ellos tenían resentimiento. ¿Por qué? Porque Jacob amaba a la mamá de José más que a sus otras esposas. Había resentimiento social. Habían conflictos de interés en esa familia. Era una familia dividida por intereses. Los hermanos de José lo despreciaban. Le tenían envidia. En alguna ocasión su padre le hace una túnica de colores. Y cuando ellos lo vieron, se mordían la lengua. De envidia. Porque su padre no tenía, según ellos, esos detalles con ellos. Claro, ellos lo que no entendían, que su padre tenía esos detalles con José, porque José era un niño huérfano. A veces los hijos se resienten con los padres porque a veces muestran quizás un poquito más de atención, no de favoritismo, atención con algunos de los hijos, y piensan que es porque los ama más a aquellos que a ellos.
Es que nosotros los padres sabemos las fortalezas y las debilidades de los hijos y a veces tratamos de apuntalear las debilidades de algún hijo mostrándole un poco más de atención. Vivimos más pendientes de ese, nos preocupa más porque sabemos que no es como el resto. Por eso es que tiene un poquito más de atención. Por eso si hasta el día de hoy has vivido con amargura y resentimiento pensando que tus padres amaban más a tus hermanos que a ti, no era eso. Es que tu hermano necesitaba más atención, más cuidado, porque no tenía las virtudes y fortalezas que tú tienes. Ellos conspiraban contra José, y tanto conspiraron contra José, lo envidiaron y lo aborrecieron, que un día intentaron asesinarlo. Pero Judá me dio por él y dijo, no lo matemos, vamos a venderlo como esclavo. No vamos a añadir pecado sobre nuestra vida, vamos a venderlo como esclavo. Y no tuvieron cuidado alguno ni prestaron atención a los gritos, al lamento, al ruego de su hermanito, sino que lo vendieron como hermano, como esclavo. Sin saber lo que le iba a acontecer. A muchos esclavos en aquel entonces, cuando eran hombres, los castraban. Es decir, le sacaban sus testículos. Y esto lo hacían para que no, como eran muchas veces empleados domésticos, para que no llegasen a embarazar a sus esposas. Eso hacían los amos, por eso era que agarraban y les castraban. También para que no tuviesen aquella intención de casarse, tener prole, y esto les estorbara en su servicio. Por lo tanto, hacían de su trabajo, de su servicio, de su esclavitud, de su miseria humana, el centro y la motivación de sus días. Esto no le ocurrió a José. José tuvo hijos, pero ellos expusieron a su hermanito a que esto le sucediera. Expusieron a su hermanito a que muriera en el camino. No les importó. José tuvo que sufrirlo todo. Y no de mano de un enemigo que le fuera indiferente, sino de su propia familia, de sus propios hermanos. Aún así, en Génesis 39 nos dice la Biblia, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Cuando Dios tiene planes contigo, cuando el Señor nos hace un llamado particular, no tenemos que estárselo diciendo a la gente, como es costumbre hoy. Dios tiene grandes cosas para mí. Ok, conmigo también. No tenemos que estar cuestionando a Dios porque aún no vemos aquello que Él nos prometió de forma fidedigna, sino que sencillamente debemos esperar por los tiempos y propósitos de Dios. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Nosotros queremos que todo sea así, pero los tiempos de Dios son perfectos. Por eso es que Dios trabaja en el tiempo. Amén. Y lo primero que trabaja no es el tiempo ni a las personas, lo primero que trabaja es nuestro mal carácter. Cuando digo mal carácter no es ser una persona gruñona solamente, sino ser una persona voluble, ser una persona incrédula, ser una persona envidiosa, ser una persona amargada y resentida, ser una persona soberbia y orgullosa. Nosotros tenemos un dicho, me imagino que acá también, que hay personas que lo que hacen con sus manos lo destruyen con sus pies. Por eso lo primero que hace Dios, para que no estorbemos su obra ni echemos a perder sus planes, es trabajar largamente con nuestros caracteres. Y fue lo que hizo con José. José era un muchacho consagrado, temeroso, espiritual, pero tenía un problema, era imprudente. Todo lo que le sucedía salía corriendo a contárselo a sus hermanos y a su padre antes de que se cumpliera. Resultado, sus hermanos que no tenían ni el llamamiento, ni la visión, ni la capacidad espiritual lo malinterpretaban y terminaban resentidos contra José. Por eso en la vida hay que ser más sabios que valientes. Hay personas que dicen, no, yo sí, porque cuando el moño se me vira o cuando amanezco con el zapato virado, no. Así no se llega a ninguna parte. Por eso Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, mejor perro vivo que león muerto. Y Dios tuvo que trabajar mucho con José para enseñarle a ser prudente y no hablar de manera apresurada, porque lo que hacía era despertar en sus hermanos envidia, amargura, rivalidad, resentimiento.
José es comprado por un señor que se llamaba Potifar, era un militar, era un capitán de la guardia, de la policía de Egipto. Y allí pasó algo. Dice la Biblia que José era un joven bien parecido. Y la mujer de Potifar se enamoró de José. Potifar era un viejo gordo y se casó con una muchachita que era una vestal. Era Miss Egipto. ¿Y qué pasó? Ella se enamoró del chamaco. Porque Potifar vivía tan entregado a su trabajo, vivía más en la corte de Faraón que en su casa. Pero ya estaban pasándole los años y le empezaron a aparecer salvavidas, perdió la figura del cuerpo, pero además de eso apareció la impotencia. Y con el paso de los años aparecieron los dolores y entonces cuando se acostaba lo que hacía era quejarse y en vez de dar masaje, pedía masaje en él. Conocí a un pastor que le pasó esto. Yo fui supervisor de él y le decía, oiga, me imagino que usted es un hombre, que usted es como aquel torero que se monta arriba del toro y usted es una gente con energía. ¿Y qué va, hermano? Cuando yo llego allí, yo digo que tengo dolores y yo lo que le pido es a ella que me dé masajes en la espalda. Que vivo con dolores en las piernas. Le dije, pero tiene sobrepeso también. Tenía sobrepeso. Cuando yo te conocí no era así. Victoria, la mujer se le fue con un miembro de la iglesia. La historia de José nos enseña que nosotros tenemos que aprender a mirar en perspectiva, a ser sabio. Imagino que Carlos no se queje. ¿Verdad que Carlos usted no se queja de dolores? ¿Usted da el masaje? Así es como es. Riquito, usted da los masajes, ¿verdad? Claro que sí. Estoy pidiendo masaje. Hombre, no. Pero José demostró ser un muchacho íntegro. Y con todo está la señora aquella enamorada de él, y en una ocasión le quitó hasta la ropa. Recordemos que los esclavos egipcios solamente se ponían como una especie de calzoncillo corto, envuelto así, porque no tenía zipper ni tenía botón. Y ella se agarró de la ropa y lo dejó en cuero en pelota allí. Pero José hizo lo que tenía que hacer un hombre de Dios. Salió corriendo, salió huyendo. Ella, al sentirse despreciada, entonces lo calumnió. Él trató de violarme. Y Potifar, celoso, de su orgullo herido, sintiéndose traicionado, lo echa en la cárcel. Y dice la Biblia en Génesis 39:23 que el jefe de la cárcel se olvidó de José. Es decir, él no existía ya para nadie. Generalmente cuando Dios trabaja con nosotros, a veces nos echa allá en lo profundo de la cárcel y hace que la gente se olvide de nosotros. Para que nosotros después, cuando seamos encumbrados, Dios nos lleve al lugar donde Él ha dispuesto para nosotros. No para que nosotros recibamos corona. La gente tiene equivocado el tema ese de encumbrado. Encumbrado es porque Dios nos lleva para que entonces seamos un instrumento para su gloria y alabanza. De modo que aunque seamos instrumentos de honra y de gloria, las coronas nunca son nuestras, las coronas son de Dios. Porque Dios me va a llevar a las alturas. Eso fue lo que dijo el diablo ayer, no nos equivoquemos. Isaías dice, pondré mi trono allí en las alturas cerca del Altísimo. Y eso es una expresión muy recurrente de la gente. Dios tiene altura, tiene cosas grandes para ti, amén. Tiene cosas grandes para todo el mundo. Así que no nos creamos de que somos el ombligo del mundo, ni somos querubines bajados del cielo. Dios tiene planes con todo el mundo. Dios tiene cosas grandes con todo el mundo. Dios tiene planes y propósitos grandísimos con todo el mundo. Aquí nadie es más importante que nadie. Por eso José fue llevado allí a lo profundo. La gente hoy, cuando le pasa eso, que se sienten ignorados, entonces se van de la iglesia. Me voy de la iglesia porque ahí no me valoran. No valoran el talento. Hace poco alguien decía, no valoran el talento, por eso me fui de la iglesia.
Como diciendo, la culpa es de la iglesia, no es mía porque yo soy perfecto, yo soy el Señor don perfecto. ¿Qué pasó con José después de recibir tantos sueños, visiones y revelaciones poderosas y que Dios le confirmaciones de que su familia se iba a inclinar delante de él, incluyendo sus padres? Lo echaron como un violador en lo más profundo de una prisión y se olvidaron de él. ¿Sabe qué sucedió allí? José lloró amargamente. La Biblia dice que José lloró amargamente. ¿Usted ha llorado alguna vez con amargura? Seamos sinceros, hermano. Yo lloraba con amargura en ocasiones. Me he sentido como que ya soy lo último en la cadena de la vida. De modo que José tuvo una vida desde su infancia, amado, llena de calamidades. Pero aún así, Dios nunca dejó de estar con José. Por eso no importa el momento en el que tú estés en ahora. No importa lo densa que sean las tinieblas sobre tu vida. No importa lo olvidado que tú te sientas en un espejismo. Nadie te ha olvidado. Estás en la escuela del tiempo de Dios. No tienes por qué sentir que las personas son injustas contigo y no te tienen en cuenta. Porque quien pone y quita a los reyes es Dios. Mucho más a sus ministros. De modo que si Dios te dio un ministerio, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dicho que quiere usarte, si Dios te ha dicho que quiere bendecirte, si Dios te ha dicho que va a restaurar tu familia, que Dios te ha dicho que te va a bendecir en cualquier área, en cualquier cuestión de la vida, espera por el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, porque le repito, lo primero que Dios trabaja es con nosotros, porque una buena bendición de Dios, si no estamos listos, está demostrado que mucho se ha convertido en una indigestión. Por eso es que cuando Dios llegó y le mostró ya el tiempo determinado para la vida de José, José no le hizo daño. Los cargos no le hicieron daño, era el Señor, el primer ministro de Egipto. La autoridad que tenía, el dominio que tenía no le hizo daño, sino que siguió siendo el mismo José, el mismo llorón, la misma persona que tenía aquel corazón sensible en todos los momentos de su vida. Miren, la Biblia dice que José lloró cuando perdió a su mamá, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando recordó lo que le habían hecho sus hermanos, cuando vio a Benjamín, su hermano menor, cuando se dio a conocer a sus hermanos y cuando se enteró o cuando se encontró con su padre. José tuvo su vida, su infancia y su juventud. La de José fue una infancia de llanto. ¿Sabe cuál es el mayor problema cuando nuestros padres nos crían con sentido, que pensamos que cualquier cosita que nos suceda que es el fin del mundo? Porque estamos acostumbrados a que nuestros padres piensen por nosotros, coman por nosotros, trabajen por nosotros, duerman por nosotros, lo hagan todo por nosotros. Por eso es que no tenemos fuerza ni voluntad para enfrentar la vida. Por eso los padres tenemos que enseñar a los hijos a ser luchadores. La gente dice, tú eres un águila, sí, pero tú sabes lo que hacen las águilas con los aguiluchos cuando quieren que estos abandonen el nido, porque los aguiluchos también son como cualquier ser. Se acomodan ahí de que su mamita y su papito le traigan la carnita, le traigan allí la comidita y se la echen, ellos no quieren ni masticarla. Se la echen directo en el pico. Usted sabe lo que hacen las águilas, lo primero que hacen es que le mueven las patitas. Las ramitas que tiene el nido, para ponerle incómodo el nido y se vean obligados a salir de él. Y luego, las águilas hacen sus nidos en peñas altas, en lugares altos, luego los empujan. Ay, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, porque lo que quiere es que Dios me destruya. No te quiere que te destruya, lo que quiere es que aprendas a usar tus alas. Lo que quieren es que aprendas a levantar el vuelo. Y nosotros los padres, si queremos que nuestros hijos no se queden la vida entera ahí como personas lisiadas, como personas incapaces, tenemos que ponerle a veces incómodo el nido a nuestros hijos para que aprendan a resolver los problemas por sí solos.
ellos no lo van a entender hasta que sean padres. Porque ser padre es una experiencia que hay que vivir. Por eso dice la Biblia, el muchacho consentido avergüenza al padre. Y dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, mas al que aborrece su alma, detiene el castigo. Así dice la Biblia, así dice Dios en su palabra. Y como José tuvo un padre que de alguna manera lo consentía y lo sobreprotegía, porque José era un niño huérfano, Dios se encargó de ser el padre de José y llevarlo por la vida dando tropezones y pasando por lo que no pasó en su hogar, de todas las formas y de todas las maneras, para que aprendiera a endurecer su carácter frente a los problemas y a las dificultades. Lo más maravilloso que hay en nuestra relación con Dios es la providencia divina. Es como Dios trata con nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta que Él está obrando en nosotros. Y después que pasa todo decimos, caramba, aquí está la razón y el motivo del por qué esto, del por qué aquello, del por qué lo otro. Lo más importante que vemos en la vida de José no fueron los problemas que tuvo, problemas tenemos todos, sino que él nunca se olvidó quién era. Por eso es que el mismo chico aquel que se mantuvo íntegro y espiritual desde niño, aunque inmaduro, después de convertirse en un hombre maduro, siguió siendo el mismo chico íntegro y espiritual. Por eso es que cuando sus hermanos vienen por él, buscando comida, él no se la negó. Buscando ayuda, él no se la negó. Por eso es que la Biblia nos manda a perdonar y nos manda a no ser resentidos, amargados. Tengamos mucho cuidado, hermano. Las redes sociales son una bendición para predicar el Evangelio, pero no para estar ofendiéndonos por las redes sociales. Y a veces no decimos perro, pero enseñamos los dientes. Y si no hacemos así, mostramos el collar. Y a buen entendedor, pocas palabras basta. Y ahí entonces uno dice, te lo dice por fulano, por mengano, por mí. ¿Y cuál es la opinión que nos llevamos de la persona que anda vomitando odio en las redes sociales? Que es un inmaduro, que es un amargado, que es un resentido, que le falta tiempo en el horno de Dios. Lo más maravilloso que hay en esta vida es el horno de Dios. Ahí es donde somos librados de las impurezas y que hay en nuestra vida las imperfecciones. Y es donde Dios nos hace tan refulgentes, tan brillantes como el horno. Como Dios ha trabajado así conmigo y así se ha trabajado en la vida, yo he aprendido eso, que es una virtud el horno de fuego, la prueba. El error de muchos pastores hoy es hacerse los superpastores, y cuando viene una persona amargada y resentida hablándole mal de su antiguo pastor y de su antigua iglesia, entonces le dan la razón al amargado y al resentido. Yo no soy el Señor don perfecto, pero he aprendido de los errores de otros, es menos doloroso. Cuando han venido personas así, se han acercado, una vez pastoreando la iglesia anterior a esta, llegaron 10 personas de una sola iglesia. El liderazgo completo de una iglesia, incluyendo los 2 copastores, vinieron pidiendo que yo los admitiera en la membresía. Y dije, ¿por qué se fueron de allí si ustedes estaban contentos y su pastor contento? Estaban felices todos. Porque el pastor, y empezaron a darme queja del pastor. Cuando vi que me estaban dando quejas, que estaban hablando sin razón, le dije, si quieren pueden venir como visita y sentarse, con mucho amor les vamos a recibir y les vamos a compartir la palabra. Pero como miembros no, porque Dios no nos ha llamado a ganar almas de otras iglesias, nos ha llamado a ganar al perdido. Nosotros no recibimos personas de otras iglesias, esos tienen sus iglesias. Y si usted ama tanto la obra del Señor, como usted dice, y en su iglesia hay tantos problemas, allí es donde usted debe estar, trabajando y orando para que Dios sane su iglesia. No aquí no tenemos problemas. Y de José aprendemos que aunque fue un hombre que aprendió en la vida a través de las lágrimas, nunca permitió que esas lágrimas resintieran y amargaran su corazón, afectaran su sentimiento contra sus hermanos. Y cuando sus hermanos se presentaron, él empezó hasta a jugar con ellos. Porque las personas maduras no son las personas gruñonas. Y son personas soberbias, orgullosas e inmaduras, que no saben manejar su carácter. Uno tiene que aprender a reír cuando hay que reír y a ponerse serio cuando haya que ponerse serio.
Y José, cuando usted lee su historia, por eso le digo que cuando usted lee la biografía de José, la historia de José en el libro de Génesis, usted ríe y llora. José empezó a jugar con ellos, empezó a hacerle enigmas, es decir, preguntas. Ellos a ponerlos nerviosos, hasta el día determinado que les hizo una broma, les puso su copa con la que él bebía en el bagaje de Benjamín. Y una vez que ellos partieron, hizo que fueran detrás de ellos una guardia. Y dijo, vamos, el Señor de toda la tierra los está llamando. Cuando llegaron ahí, le dijo, yo los traté bien, que todavía no se habían revelado. Y ellos no lo conocían. Ellos lo vendieron cuando era un niño y se lo encontraron cuando era un hombre. No lo conocían. Y yo los traté bien y ustedes me roban. ¿Quién les ha robado? Y le dijo, ustedes me robaron mi copa de plata. Cuando buscaron, efectivamente estaba allí. ¿Sabe qué pasó, hermano? Cuando lo puso así, en esa entrega, así que ellos no sabían qué hacer, hubo un momento entonces que ya no aguantó más y se le reveló y le dijo, yo soy José. Y para esta hora me tenía reservado Dios. Y fue y lloró, pero de felicidad. Y los abrazó y lloró con cada uno de ellos. Y ellos, ay, José ahora nos va a pasar cuenta, se va a vengar de nosotros porque nosotros lo vendimos como esclavos. Y le dijo, parece que él vio la preocupación en su rostro y le dijo, pero no se preocupen, Dios tenía un plan con lo que ustedes hicieron conmigo y para esta hora Dios me tenía reservado. Porque cuando a la familia le faltó alimento, José era quien tenía el poder para alimentar no solamente a su familia, sino al mundo civilizado de aquel entonces. En Génesis 45:2, José le dijo a ellos, no os entristezcáis, no, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Primero lloró cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lloró amargamente porque con todo esto fue echado en la cárcel de manera injusta. Sin embargo, ahora estaba llorando de felicidad. Había aprendido la lección y había entendido que aún en la prisión estaba la voluntad de Dios sobre él. Era plan de Dios. Era propósito de Dios que el copero se olvidara de él. Era el propósito de Dios que Potifar lo echara en la cárcel. Era propósito de Dios que sus hermanos lo vendieran como esclavo. José creció, maduró, porque solamente las personas maduras en su carácter pueden liderar a los demás. Porque fuimos llamados por Dios, cada uno con sus ministerios y con sus dones, para hacer bendición, para hacer solución y no problema. Enumerar los problemas, clasificar los problemas, evaluar los problemas, mencionar los problemas, murmurar sobre los problemas, no hace cualquiera. Pero solamente la gente madura, la gente espiritual, resuelve los problemas, le da solución a los problemas. Por eso en la vida tenemos que aprender a hacer solución y no problema. José no se vengó de sus hermanos, sino que entendió que todo aquello había sido parte de la providencia divina. Si sus hermanos no hubiesen sido injustos y malos con él nunca hubiera llegado a Egipto. Si no hubiera estado en la cárcel, no hubiera conocido al copero que fue quien le habló al rey. Hubiera sido un criador de chivas y de vacas allí en el Medio Oriente, allí en la tierra de Canaán. Pero fue necesario que pasara por todo esto, porque pasando por todo esto conoció a todas las personas que conoció hasta pararse delante del rey, interpretarle el sueño, darle la solución y el rey decir, el hombre que yo necesito para que administre mi imperio, mi reino eres tú. Por eso no te desanimes, hermano. Ay, pastor, estoy casi al apartarme, estoy casi al sucumbir. No sucumbas. No te desanimes, es propósito de Dios lo que estás pasando. Dios te vaya. Si estás siendo responsable, no es que, ay, me quiero morir porque estoy lleno de deuda, pero nada más me pagan el salario, me voy de vacaciones y a comprarme ropa cara. No, eso estás viviendo las consecuencias de tu falta de responsabilidad. Pero si eres una persona espiritual, eres una persona consciente, una persona responsable, y aún así, con todo y serle fiel a Dios, estás pasando por problemas y dificultades, plan de Dios, Dios está trabajando contigo. No te desanimes, ni te desesperes.
Nadie puede desviar la atención de Dios sobre tu vida, ni puede alejarte de los planes y designios de Dios. Solamente yo puedo alejarme de los designios de Dios. Solamente yo y tú podemos alejar la voluntad de Dios de nuestra vida. Y esto es cuando nos desesperemos, nos apresuremos y entonces asumamos una actitud no correspondiente a un hijo de Dios y nos alejemos y comencemos a actuar no en consecuencia, sino en contradicción. Déjate llevar por la voluntad de Dios. En los momentos más grises que no he entendido los planes de Dios sobre mi vida, ni siquiera he dicho como Job. Digo, yo sé que mi Redentor vive. Y al final de todo, Él me va a levantar del polvo. Y en mi carne yo he de ver a Dios. En una ocasión alguien me interrogaba y yo le decía, no me importa si el Señor me lleva ahora a su presencia. Mejor, así ya me olvido de este mundo de necesidades, de conflictos y de problemas. Y voy y heredo de manera anticipada su reino, sus promesas y su bendición. Por eso David decía que vivió rodeado de enemigos continuamente. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amados, en la vida odiar y aborrecer es fácil. Ser una persona resentida, marcada y estar siempre a la defensiva es fácil. Eso lo hace cualquiera. Pero solo un hombre y una mujer de Dios es capaz de amar, perdonar y dejarse llevar por los misteriosos caminos de Dios. Cuando te sientas abrumado, te sientas desanimado porque tu vida está en total oscuridad y contradicción, acuérdate de la vida de José. Que fue propósito de Dios ser vendido como esclavo. Fue propósito de Dios el odio de sus hermanos. Fue propósito de Dios el falso testimonio que se levantó como él, como un violador. Fue propósito de Dios que injustamente lo echaran en la cárcel y se olvidaron de él. Porque solamente así creció, maduró como persona y llegó hasta el lugar que Dios tenía preparado para él. Ser bendición y no problema. Nunca los propósitos de Dios es llevarme como si yo fuera el soberano del universo. El soberano del universo, del cielo y de la tierra es Dios. El único que merece honra y gloria es Dios. Cuando hablamos de planes y propósitos de Dios grandes con nosotros, es como José le reveló a sus hermanos. Es para vida, es para ser solución de otros, es para ser bendición de muchos. Jamás para gloria nuestra, porque Él ha dicho, mi gloria no la daré a otro. Por lo tanto, cuando el mundo te abrume, cuando los problemas te acosen y la oscuridad rodee tu vida, acuérdate de José y de las palabras que le dijo a su hermano: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios está trabajando contigo, Dios está obrando en tu vida. Solamente ten paciencia, no te desesperes, espera ni te precipites, pide la bendición que está para ti, no hay quien te la quite. La gente hoy en las iglesias se está dando codazos y por eso hay tantos conflictos y tantos malos testimonios, porque ese ministerio es mío, no es tuyo. El tuyo es otro, espera tu tiempo, no codeja al que está al lado, espera tu tiempo. La bendición que Dios tiene para ti es tuya, vino con nombre y apellido, con número de cédula y hasta de pasaporte. Pastor, no tengo pasaporte, pero Dios sabe. Dios sabe de que te den el número de pasaporte, cuál es el número de tu pasaporte. La bendición que está para ti nadie te la va a estorbar. Los hermanos de José no pudieron estorbar la bendición de Dios con su vida. Potifar y su mujer adúltera no pudieron estorbar la bendición de Dios sobre su vida. El olvido, el descuido, la indiferencia, la crueldad, la maldad, la falta de sentimientos del carcelero no pudieron destruir a José y no pudieron estorbar. Con todo y echarlo en la cárcel y olvidarse de él, quizás no aparecía ni en los registros de piedra. Se olvidó de él. Nada de esto impidió que Dios siguiera obrando en la vida de José. De igual manera, hermano, el mismo Dios de José es tu Dios y es el mío. Dios va a obrar en tu vida como obró en la vida de José. Dios va a seguir obrando en tu vida a través de la vida de José. Los problemas nos ayudan, las dificultades nos ayudan, nos enseñan, moldean nuestro carácter. Por lo tanto, no te resientas, alégrate, gózate, porque el Señor sigue haciendo grandes cosas a través de sus caminos misteriosos,
porque son misteriosos, pero sigue haciendo su voluntad en nuestras vidas. Por eso no te desanimes, no dejes que nadie sople a tu oído ni tu propia mente pensamientos que Dios ha olvidado de ti. Si eres capaz de resistir, de esperar y perseverar, así como José llegó a ser primer ministro de Egipto, Dios también va a llevarte al lugar que ha designado para ti. Solamente cree, sé paciente y espera por el designio de Dios. Las circunstancias son temporales, de un pronto a otro pueden cambiar.